todos, hola a todas, ¿cómo están? Carlina Derks Bustamante. Carlina es artista escénica ecuatoriana-peruana o peruana-ecuatoriana, creadora, actriz, gestora e investigadora, integrante del colectivo Llama, del cual quisiera destacar la obra Papacuna, que aparte fue una de las obras invitadas de nuestro primer M, el M esencial del 2019. Papacuna es agroteatro cómico musical, dirigida por Juana Guarderas. Y también quisiera destacar, para que vayan luego anotando, el canal Youtubérculo, que es el canal de las papas, que lo inventaron en la pandemia, para que lo sigan, donde se puede valorar cómo el colectivo Llama se las ingenia para activar redes reales entre la escena y las comunidades, especialmente activando resistencias en los territorios andinos por el buen vivir, en contra de la precarización de la vida y del monocultivo y el uso de agrotóxicos, en la defensa de la chacra, para que puedan ver ahí el youtubérculo prontito. Desde el colectivo Llama, Carlina también ha activado los encuentros Raimipacha, teatralidades festivas para artistas creadores de la región andina, que profundizan las festividades del Inti Raymi, y el encuentro Parir y el encuentro Masintin, encuentro de arte y memoria en la Cordillera Negra del Perú, que integra talleres y obras para y con las comunidades de Ancash, ahí en Perú. Carlina es también actriz, creadora del unipersonal testimonial de acción teatral Memorias del Agua, que también estuvo en el M, dirigida por Ana Correa de Yuyachkari. Es habitante desde niña de las teatralidades festivas de la zona andina, ha investigado especialmente la máscara del Ayaruma, de las comunidades de la provincia de Imbabura, en Ecuador, indagando en su presencia en la danza y el rito del Inti Raymi, así como en su género y su energía. Carly, te damos la bienvenida y desde ahora la palabra es tuya, compañera. Gracias por estar acá y por compartir tu experiencia. Bueno, quería empezar esta clase como iniciando con unas preguntas que son igual las que mandé al taller, las que guían un poco este taller, y que como también en otros talleres no pretendo responderlas, sino poderles contar cómo estas preguntas han causado diferentes conflictos en mí, como algunas sí las he logrado quizás responder, y como otras han terminado en escenas o en máscaras. Entonces, este taller lo puse buscando un rostro entre la técnica, la tradición y la creación con la máscara. Y las preguntas que yo me hacía es cómo crear desde una ética, desde una correspondencia, sin que sea esto una apropiación cultural, un extractivismo cultural, que es algo como con lo que siempre nos estamos topando. Y también al mismo tiempo cómo aceptar la contradicción entre la libertad para crear y las reglas que establece una cultura, una tradición o una práctica escénica, ¿no? De ahí qué me corresponde aprender y qué necesito desaprender. Como que este camino es un largo camino de aprendizajes, donde a veces una piensa que ya se la sabe y de repente se da cuenta que no sabe nada y te toca desaprender un montón de cosas que ya estaban como bien marcadas, ¿no? Estas son muchas de las preguntas que desatan las máscaras que les voy a mostrar. También en este sentido yo quisiera que el trabajo que yo les muestre no lo vean como un resultado que ustedes lo pueden como aplicar directamente a lo que están haciendo, sino que también podamos ir entendiendo los principios y los conflictos, porque creo que eso hace más rico para que cada uno podamos realmente crear también desde nuestros contextos y desde nuestras necesidades, sin que esto siempre sea el simplemente colocar algo y ponerlo, ¿no? Que es una cuestión bien colonial, o sea, como simplemente colocarlo. Entonces, que sí pueda surgir, que podamos entender los principios para poder crear desde nuestros propios contextos. También contarles que esta clase no es una clase que solo me pertenece a mí, o sea, estas reflexiones, sino que también surgen de todo un tejido con muchas personas, muchos colectivos.
En especial he tenido como un encuentro fuerte con Ana Correa del Grupo Cultural Yuyashkani, que ha sido como para mí un apu. Entonces también han sido a partir de esos encuentros que yo les voy a contar mi experiencia. Y también con el colectivo Llama, con la colectiva Llama, que ya le pusimos colectiva porque somos todas mujeres, que es el grupo con el cual yo activo, con el cual gestiono, con el cual creo, que son mis amigas, que compartimos las luchas políticas, pero también las luchas cotidianas. Somos un colectivo de ahora 5 chicas, 3 que estamos de base, y bueno, nos dedicamos a la creación, pero también mucho a la gestión cultural y también a la reflexión, ¿no? Y también a salir a marchar. Entonces, también muchas de mis reflexiones vienen desde ahí y también van a ver el trabajo de las demás chicas. Entonces, yo aquí quería contarles sobre esta primera máscara que les voy a mostrar, que es esta de aquí, que es la máscara de mi rostro. Y esta máscara surge porque en el trabajo del ECOC se trabaja mucho con la máscara neutra. Es como una de las primeras máscaras con las que se trabaja, que es esta de aquí, que en realidad cuando yo la aprendí era blanca, era así. Y que luego, después de tener discusiones y decir, bueno, vivimos en Latinoamérica, la gente no es blanca, se la decidió hacerla más café, ¿no? Pero igual es un rostro estilizado, tiene ciertas facciones y es un poco esta máscara surge con la pregunta de qué es la neutralidad y cómo trabajo yo mi propia neutralidad y si realmente existe la neutralidad. Entonces, les quiero mostrar un fragmento de un trabajo escénico que se llama Memorias de Agua, que fue dirigido por Ana Correa, del Grupo Cultural Yuyashkani, que yo tuve un encuentro con ella bien bonito porque yo le contaba que yo había nacido en Perú y ella me dijo que por qué no volvía y bueno, le conté mi historia porque mis papás vivieron en una comunidad autogestionaria que fundaron en Ancash, con comunidades campesinas. Era un proyecto político y social de los años 80 que se vio afectado por el conflicto armado. Entonces llegó ahí, se desató el conflicto armado y nosotros tuvimos que salir de un día para el otro y así es como yo llegué a vivir acá en Ecuador. Y el encuentro con Ana fue una búsqueda hacia saber por qué salimos, porque yo cuando empecé a hablar con ella, yo en realidad no sabía mucho qué era Sendero Luminoso, qué había pasado con Fujimori, qué exactamente estaban haciendo mis papás ahí. Y a través de la obra yo inicio un viaje de entender lo que me pasó y lo que nos pasó. Y poder abordar una parte de la memoria política del pueblo donde yo nací desde lo testimonial. Entonces, esta es una parte que se teje con esto de la parte ya más técnica de encontrar mi neutralidad, que desde mi punto de vista no existe, pero sí nos ayuda a intentar ser. Y este tejido con lo personal, que es el quién soy, ¿no? De dónde vengo, por qué salí de un lugar, que yo creo que todos tenemos esas preguntas en nuestra vida, en diferentes niveles. Ahorita mi historia es como bien particular, pero creo que todos tenemos historias que no conocemos muy bien, la historia de nuestros propios padres, de nuestra madre, nuestra historia quizás de migración o de vivir en un lugar. Entonces, esta pequeña acción que van a ver surge de esas preguntas. Entonces, ahí, Julito, si te puedes poner la 1. En el Perú, en los años del horror, de los asesinatos y entierros masivos, de torturas y mutilaciones, de desaparecidos,
por lo menos más de 500.000 de personas fueron obligadas a desplazarse, dejándolo todo. Me pregunto, ¿qué sucede con los niños y niñas que tuvieron que huir? ¿Cómo se transforman sus cuerpos, sus memorias, a partir del momento de huida? ¿Cuáles son las nuevas identidades de aquellos que tuvieron que salir? ¿Qué posibilidades reales existen para que los desplazados retornen a su pueblo de origen? ¿Existe retorno? Cuando el cuerpo es joven y le entra el susto, sus células captan el miedo. El cuerpo crece, se desarrolla y el susto permanece allí, asustado en alguna parte del cuerpo. Mi mamá me tenía cargada cuando vio que los cerros se encendían con antorchas, anunciando la llegada del terror. Seguramente ella se asustó y yo me llevé el susto de ella y de mis paisanos que quedaron en mi pequeño pueblo. El cuerpo de una niña aparentemente no comprende lo sucedido, no recuerda los detalles de la huida, pero se familiariza con las memorias más antiguas del cuerpo. El olor, por ejemplo. Recuerda el olor de su madre transpirando miedo y la sensación de esos otros cuerpos, palpitantes, angustiados y temerosos por una guerra que no parecía tener fin. El susto me había dejado muda. Entonces, bueno, contarles que esta es una máscara que se hizo en colaboración con Lili Blas, que es una mascarera peruana que partió también en este tiempo. Es de esta máscara de aquí, que fue desarrollada un poco para entender el principio de neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? ¿Y de qué nos sirve en el teatro? El hecho de tapar nuestro rostro o colocarlo con su propio rostro, ¿no? Desde mi punto de vista, la neutralidad a mí me ha ayudado a entender la no neutralidad que hay en mi cuerpo y poder también entender los miedos, las cosas que cargamos en nuestras cuerpos, que son memorias más antiguas, ¿no? Entonces, el hecho de poder tapar mi rostro con mi propia neutralidad me ha ayudado a trabajar
mi cuerpo y entender todas las memorias que están ahí. Yo les quisiera contar un poco de cómo surgió esta máscara. Esta es doña Viviana, de aquí, les presento. Doña Viviana siempre andaba con la señorita Ingi Blas. La señorita Ingi Blas era su hija de 83 años y doña Viviana decían que tenía en ese tiempo 102 años. Ellas, la hija de ellas era ciega y dicen que la bañaron en un río para curarla y que después de hacer el intento de curarla, ella no se curó de la ceguera, pero aprendió a hacer parir a la gente y a recibir a los guaguitos, a las guaguitas. Y bueno, yo tengo también yo nací con ellas, tuve la suerte de que ellas me recibieran en el pueblito de Masin. Yo aquí en Ecuador, a veces las cosas se dan por intuición, que quisiera también como apelar a la intuición también como un campo de exploración. Yo estuve trabajando con parteras indígenas del norte del Ecuador, con ellas por intuición, me imagino, ¿no? Estaba trabajando con ellas en toda la recuperación de sus saberes, también en el tema de la persecución, de la partería, y en una de esas que yo estaba con ellas, me invitaron a un parto y vi cómo le hacían, cuando ya nació el bebé, le hacían un ritual que se llama el ritual del cosido del rostro, que es un ritual que hacen aquí en el norte del Ecuador. Cuando nacen los bebés es como que hacen la mímica de coserles el rostro para darles la bendición y decirles para que tengan una buena mirada, para que no seas egoísta. Es como una bendición que la hacen como cosiéndote el rostro. Y este es un ritual que mi mamá me había contado y que para mí era un poco un cuentito bonito, y que cuando lo vi me impresioné porque dije, pucha, es un ritual que sigue vivo, ¿no? Y ahí yo me conecté con toda la historia de mis parteras en Perú. Y cuando volví a investigar sobre ellas, estaba este librito de aquí, que se llama Shimikishai, Papá y Mamá, y que es un libro de tradición oral que lo escribió mi mamá, que bueno, ella no lo escribió, sino es una recopilación de las tradiciones orales de Masin, y donde está mamá Viviana, que es la de aquí, y que la pueden ver también aquí en la máscara, de aquí. Es mamá Viviana con mi hermana, el día que yo nací, y ella tenía 102 y ella tenía 2 años, entonces eran 100 años de diferencia. Y cuando yo ya me metí a la cuestión política de lo que pasó en el pueblo, resulta que ellas cuentan que ellas murieron del susto. Ellas murieron de susto porque dicen que llegó el conflicto armado y tanto la mamá y la hija, que era gente humilde, campesina, indígena, decidieron tragarse el aire para morirse. Entonces así me contaron a mí, ¿no? Que parece que yo lo hubiera hecho para la obra de teatro, pero era una imagen verdadera y que la manejaban en el pueblo, así la contaban, y que yo luego la trabajé en la obra, tomando mi memoria y mi trabajo también con las parteras indígenas de Ecuador, que era lo que yo había visto, porque no me acuerdo cómo yo nací, y haciendo también una investigación a lo que pasó en el pueblo. Entonces, esta máscara tiene el cruce de las parteras de Ecuador, que fue una herramienta para poder hablar de estas mujeres, que fue importante en el sentido de poder hablar de la historia del pueblo a través de la mirada de ellas. También para poder hablar sobre las muertes que hubieron, ¿no? Porque en el pueblo donde yo nací nunca llegó la Comisión de la Verdad y nunca se hizo un trabajo de memoria sobre el conflicto armado, y fue a través de esta obra que pudimos hacerlo de alguna manera y que pudimos también volver al pueblo de manera simbólica, que es bonito como en el primer fragmento que les mostré
sale esta pregunta de si habrá retorno, ¿no? Si las personas que hemos tenido que salir de contextos de violencia podremos volver. Y esta siempre ha sido una pregunta súper fuerte para mí y yo ahorita puedo decir que yo sí volví a través del teatro, ¿no? Que quizás no me fui a vivir de nuevo ahí, pero siempre que hago la obra y las veces que he ido también, he aprendido a retornar a mi lugar de origen y hacerme cargo de mi historia con el respeto también que implica el hecho de hacer una máscara también de alguien así. Y es un proceso constante que yo hasta ahora sigo volviendo porque hacemos un encuentro de arte y memoria en el pueblo donde íbamos cada año. El último año no fuimos por la pandemia, pero que ha sido un constante volver. Entonces, de esta pregunta ética de contar esta historia que es mía, pero también es la historia de un pueblo, me ha llevado a mí a volver y organizar un encuentro de arte cada año ahí y seguirme preguntándome sobre cómo hacer. Hasta luego, mamá y Viviana. Ay, ay, ay. Que le vaya bien. Ratito. Ya voy a ir a almorzar, mamá. Ratito me espera. Ratito, ratito. Ya pues voy a enterrar placenta debajo del palto. Ratito me espera. Placenta. Placenta es como hermanito de guaguito. Placenta muere para que guaguito... Ay, para que guaguito pueda nacer y estar bien. Ay, ay, ay. ¿Qué dices, gringuito? ¿Qué dices? ¿Qué cuánto es? Acá. Bueno, esa justo se cortó en la parte que la partera le dice gringuito porque mi papá es holandés, bueno, era holandés y le encantaba tomar fotos y justo se cortó en la parte que le dice gringuito, ya pues deja de tomar fotografías y ven a ayudar al pasto, ¿qué te crees? ¿Que solo vas a estar tomando fotos? Entonces como que le dicen, ¿no? Y es bonito porque yo creé esta máscara con las fotos de mi papá, que siempre se pasaba tomando fotos de todo y que también es una memoria histórica del pueblo que también se hizo una devolución con esas fotos. Voy a pasar a Papacuna, agroteatro cómico musical. Esta es un trabajo escénico del colectivo Llama también, donde queríamos trabajar y abordar el tema de la soberanía alimentaria. Estábamos preocupadas como de nuestra propia comida y en general de cómo se maneja todo el tema de la alimentación aquí. Yo y mi hermana veníamos de la historia de que mi mamá viene trabajando con comunidades campesinas desde hace mucho tiempo justo en este tema, entonces ya teníamos una cercanía, pero también trabajamos con otra compañera que ella estudió agricultura y había escrito su tesis sobre las papas, enfocado a la pérdida de la biodiversidad, a la pérdida acelerada de la biodiversidad. Entonces, bueno, yo venía de una cuestión súper, de alguna manera, súper seria y súper ética y súper llorona, que era esta obra de Memorias de Agua. Y yo tenía ganas como de trabajar mi lado cómico, porque ya había trabajado ese lado serio que pucha era bien fuerte, ¿no? Y fue bonito porque en este trabajo, en esta obra, trabajamos con Juana Guarderas, que es una artista ecuatoriana que trabaja mucho desde lo cómico y ella decidió dirigir este trabajo. Nosotras siempre escribimos los proyectos y a veces invitamos a alguien que nos dirija, pero no con esta idea de que nos dice qué hacer, sino es una dirección a partir de la creación colectiva. Y en este trabajo sale esto de la risa es política, o sea, ¿de qué nos reímos, no?
¿Qué nos hace reír? Que la risa también nos puede causar mucha reflexión, ¿no? Y la risa es, chuta, es súper poderosa porque la gente se conecta y reflexiona desde la risa y libera al mismo tiempo. Y también venía desde esta reflexión de que éticamente, a quienes representamos, a los campesinos, las campesinas, o quizás son las papas las que tengan que hablar. Que de esta discusión ética resultaron las decenas, porque también tenemos partes en que trabajamos desde la campesina, el campesino, pero la obra sobre todo se hila desde las papas. Yo, como les decía, venía de esta cuestión bien seria de Memorias de Agua y dolorosa, y yo sabía que en la obra de ley iba a haber una papa frita. O sea, de ley tenía que haber la salchipapa, o sea, la papa mejorada, la papa que no es tradicional. Entonces, también un poco como riéndome de mi lado de gringuita, que también tengo, ¿no? De mi lado también no tradicional. Yo trabajé este personaje que se llama el personaje de la super chola, que es una papa mejorada dentro de esta lucha de la soberanía alimentaria ya enfocado a las papas. Hay las papas nativas, que son las que se están perdiendo, y hay las papas mejoradas. Acá en Ecuador todavía no hay las papas transgénicas. Fuera muy interesante hacer un personaje de eso, pero dentro de nuestro contexto acá todavía no hay. Pero sí hay la papa mejorada, que es esta super chola, que tú vas al supermercado y encuentras super chola. Vas a la tienda y hay super chola. Entonces todo es super chola. Comes salchipapa, es super chola. Toda la comida se prepara con super chola, y esto ha generado una pérdida acelerada de la biodiversidad con respecto a la papa. En los últimos años se ha perdido un 90% de la biodiversidad en general, no solo de la papa en el Ecuador. Hay muchas papas que ya no hay, y hay muchas que están en peligro de desaparecer por su falta de cultivo. El apoyo al campesinado es súper bajo por toda la cuestión de las políticas del agro que favorecen a modelos capitalistas y a los intermediarios, que son los que hacen mercancía de la papa. Esta obra fue creada para comunidades campesinas. Es decir, que la caja negra que van a ver, al igual que en Memorias de Agua, puede ser reemplazada por una casa comunal, por un espacio, eso sí, cerrado, pero que no necesariamente tiene que ser un teatro. Se la presentó y se la estrenó en comunidades campesinas con las cuales también trabajamos. Para la obra se hizo una investigación súper fuerte con la zona acá de Chimborazo, que es una provincia donde existe la mayor biodiversidad del Ecuador, y es una fuente de origen de la papa. O sea, en toda la región de los Andes hay lugares que son de origen, ¿no? Donde se dice aquí nacieron. Entonces, uno de esos lugares es Chimborazo. En Perú hay más de 3.000 variedades en los Andes. Y también está Chile, está Chiloé, donde también donde hay una gran variedad de papas nativas. Aquí yo cogí unas papitas y quería, antes de pasarles el video, pedirles que cojan preferiblemente una raíz, que si están cerca de su casa, sería bacán que puedan tomarlo, una raíz. Yo tengo aquí unas papas que, por cierto, son súper cholas. Y quisiera que las tomen y que traten de imaginarse un rostro y que la puedan dibujar igual en su cuaderno, en su bitácora. Chihuila papacani, karu ukuta kansa
Bueno, ese es un fragmento de Papacuna, que nosotras, por también cuestiones de éticas y por una libertad que nos daba, decidimos hablar también desde la papa, desde el humor, para también podernos reír y generar reflexión desde el humor. Como les dije, es una obra que se ha presentado en comunidades campesinas, también se la ha llevado a teatros, estuvo en el M, que en el M de hecho fue para nosotras un reto porque decíamos, ¿cómo hacemos para que se entenderá nuestra manera de hablar, ¿no? Porque acá también hay mucha jerga, tenemos como esta figura de la gomela, de la pituca, que siempre habla como con la papa en la boca, los arrastrados, que son más arrastrados, que tienen así los acentos. Entonces decíamos, pucha, se entenderá, pero creo que sí, creo que estos arquetipos están en todas las culturas, entonces sí se reconocen, y fue bonito ver también la conexión que se hacía desde ahí. Como decía la Lucía, nosotras en pandemia teníamos una gira por todas las comunidades campesinas del norte, con 15 espectáculos en comunidad, que es lo que más nos gusta, y se canceló por la pinche pandemia, y decidimos sacar esto del YouTubérculo, que es la super chola que se pone su programa de YouTube, de youtuber, un programa súper superficial, y todo el rato entran estas dos papas como a generarle conflictos y realmente a darse cuenta que la cuestión alimentaria en pandemia es aún más grave y más necesaria. Entonces ahí tenemos unos capítulos en el YouTube, en nuestro canal YouTubérculo, ahí para que le puedan seguir, y fue bacano porque esto funcionó súper bien en comunidad, hacer videos cortos, porque era una idea primero de pasar toda la obra por Zoom, pero, o sea, peor a un campesino, campesina que no tienen casi ni internet, hacerles que se conecten por Zoom, imposible, ¿no? Pero sí, casi todos los jóvenes tienen el YouTube, que también es un lenguaje que se maneja en la zona rural un montón. Acá hay youtubers campesinas que son famosas acá en Ecuador, entonces también tomamos como eso para llevar ese lenguaje ahí y llevarlo a las ciudades, que fue algo que funcionó muy, muy bien. Para la construcción de estas máscaras, nosotros igual en Lecoq, se parte de la máscara larval, que es esta de aquí, que la deben de conocer. Son máscaras que son como larvas, no tienen formas exactas, son también muchos se las conoce como nubes, y lo loco es que estas máscaras, Lecoq las sacó de una tradición, como todo en la vida, de unos como fiestas populares que se hacían en Suiza, y que eran las máscaras todavía sin pintarse. Entonces Lecoq las trabajó desde ahí, que también es una tradición, ¿no? Y no nos preguntamos también la parte ética de eso y asumimos que ese es del teatro. Pero bueno, en nuestro caso, lo que me pasó a mí es que yo veía las papas y decía, tienen caras. O sea, si ustedes les ven a las papitas o los tubérculos en general, tienen caritas, ¿sí ven? O sea, les puedes como encontrar una cara. Eso, Carly, muchos agradecimientos, muchos abrazos desde acá, desde Chile para allá al norte de Perú y Ecuador y Uruguay y todos los territorios que estamos acá involucrados, todas tantas personas cruzadas por esta tanta entrega.